volcar sobre la mesa y generar cierto conocimiento. La semana pasada tuvimos una sesión en la cual se abordó todo lo que tiene relación al seguro de paro, el seguro de paro parcial, el seguro de paro total, las condiciones que hay que cumplir. Y en esta sesión de hoy yo tengo un gran gusto de compartir con las panelistas que ahora voy a presentar la sesión de cómo leer un recibo de sueldo. La idea es hacer una sesión bastante dinámica, digamos, para que todas las personas que están participando puedan entender de qué se trata y cómo leer un recibo de sueldo. Evidentemente en este tema hay distintos grados de dificultad, lo abordaremos atendiendo a que todas las personas que están participando puedan de alguna manera entender de qué se trata cada uno de los temas. Como le decía, es un gusto para nosotros poder estar compartiendo con ustedes este tema. Quiero presentar a las contadoras que hoy día van a estar oficiando como panelistas. Son colegas que hace mucho tiempo están trabajando en CPA, en el área de outsourcing, son todas especialistas en lo que hace a la liquidación de haberes, así que para mí me congratula poder presentarlas. A la contadora Karina Peña, a la contadora Noelia Zunino y también a la contadora Claudia Lecuona. Como yo les dije, hace mucho tiempo que ellas trabajan en todo lo que hace a la liquidación de haberes y tienen una amplísima experiencia en lo que hace justamente a estos temas, a atender a distintas empresas de diferentes sectores de la economía, por lo cual van a estar súper asesorados y con una calidad de la información muy buena. Así que para no aburrirlos, le voy a dar paso a Karina y al equipo para que comiencen con la presentación de hoy. La dinámica va a ser, una exposición por parte de ella de cada uno de los aspectos que hace la liquidación de haberes, para luego, posteriormente, habilitar una serie de preguntas por parte de ustedes, y bueno, ahí veremos ir contestando la mayor cantidad posible, y bueno, para luego sí cerrar la charla y contarles que luego de estas sesiones van a venir una nueva sesión, la siguiente, que se va a tratar de el impuesto de renta a las personas físicas, de cómo calcularlo, rentas de categoría 2, justamente de trabajadores dependientes, para que poder cerrar de alguna manera todo lo que hace el ciclo de liquidación de haberes. Así que sin aburrirlos más, le doy paso al equipo para que comience la presentación. Hola, bueno, muy buenos días. Les habla Claudia Lecuona, como bien Alfredo ya me ha presentado. Bueno, en esta instancia, nos juntamos para hablar un poco de lo que es el recibo de sueldo, porque ¿qué es lo que nos sucede muchas veces? Tenemos el recibo de sueldo frente a nosotros, pero no sabemos muchas veces leer correctamente los datos que nos proporciona ese recibo de sueldo, o si los datos que nos brindan, son todos los necesarios. Entonces, con esta charla vamos a intentar aclarar un poco estas ideas. Entonces, cuando hablamos de recibo de sueldo, ¿cuál es la primera pregunta que nos tenemos que hacer? ¿Qué es un recibo de sueldo? Bueno, un recibo de sueldo lo que es un medio de prueba, es un comprobante. Bueno, pero es un medio de prueba y es un comprobante ¿para quién? Es tanto para el empleador como para el empleado. Es un comprobante para ambas partes. Para el empleador, porque el empleador una vez, que te brinda el recibo de sueldo, lo que está diciendo es, bueno, todas las partidas que yo te estoy informando en este recibo, se te fueron abonadas, se te fueron brindadas. Y el empleado, ¿por qué? Porque una vez que acepta ese recibo, lo que está confirmando, lo que está diciendo es, sí, bien, yo recibí de parte del empleador todas estas partidas que me indica el recibo. Acá en la pantalla, como pueden ver, tenemos un ejemplo típico de recibo de sueldo. Lo que vamos a hacer ahora es mencionar brevemente cuáles tienen que ser las formalidades del recibo de sueldo. Como ven, al inicio, arriba de todo, es fundamental que el recibo me indique la empresa, la denominación de la empresa que me está pagando los haberes, así como su domicilio. También es muy importante que en el recibo figure la fecha de pago. ¿Qué significa la fecha de pago? Es el día en el cual yo efectivamente tengo el dinero disponible. Lo tengo en mi cuenta bancaria, el dinero. Luego van a ver que en el recibo
hay un encabezado. Bueno, en el encabezado, ¿qué es lo que figura? Todos los datos del trabajador y todos los datos de la empresa. Luego, si nos vamos para lo que es el cuerpo del recibo, observarán que se divide en dos partes. La primera parte corresponde a lo que es todos los conceptos referentes a los saberes. Bien, ¿y qué son los saberes? Los saberes son todos aquellos ingresos y todos aquellos beneficios que el empleado obtiene por el vínculo laboral que mantiene con la empresa. Acá en la lista de haberes va a figurar todo, ya sea todas aquellas partidas que me pagan en efectivo, como aquellas partidas que me pagan en especie. Y me van a figurar al valor nominal. Nominal porque a esos valores todavía no se les aplicó los descuentos correspondientes. Si observan, a la derecha, en la otra parte del recibo, ahí sí, figura una lista detallada de cada uno de los descuentos que me realiza la empresa. Entonces, si yo a las partidas que yo tengo en los saberes, los nominales, le resto todos los descuentos, voy a llegar a lo que es el líquido a cobrar. O sea, el dinero que a mí me va a entrar a mi bolsillo, el efectivo que yo voy a tener disponible. Luego, si observan, abajo del recibo, van a ver que hay una declaración que hace la empresa, que dice, la empresa declara haber efectuado los aportes de seguridad social correspondiente al mes anterior. ¿Qué significa esta declaración? Acá lo que me está diciendo la empresa es, bueno, todas aquellas retenciones, aquellos descuentos que yo te efectué el mes pasado, fueron volcados al organismo correspondiente. Eso es lo que me está declarando la empresa. Luego, como por la ley de inclusión financiera los sueldos se tienen que abonar a través de una cuenta bancaria, en el recibo también es necesario que figuren los datos, o sea, del banco, de la cuenta y el número de transferencia donde a mí me depositaron ese sueldo. Bien, una vez que mencionamos por encima las formalidades del recibo, nos vamos a introducir y vamos a explicar un poco mejor la parte de haberes del recibo. Bien, y cuando hablamos de haberes, como habíamos mencionado, acá nos podemos encontrar con dos clases de partidas, las partidas en dinero y las partidas en especie. Bueno, las partidas en dinero, como bien su nombre lo indica, ¿qué son? Son todas aquellas partidas que el empleador a mí me va a pagar en dinero, en efectivo. Yo esas partidas las recibo en dinero. Acá ven a la derecha que hay ejemplos de partidas en dinero. Agarra y uno de los ejemplos es sueldo nominal. En este caso, estamos haciendo el ejemplo que el empleado, o sea, es contratado de manera mensual. Sueldo. Cuando hablamos de sueldo, ¿qué significa? El sueldo es toda retribución que el empleador me va a abonar a mí como empleado, como contrapartida del trabajo que yo realizo en un periodo de tiempo. Nominal es porque a ese valor, a esa cifra, aún no se le han aplicado los descuentos. Si vemos en la parte de arriba, sueldo mensual, observamos que dice cantidad 30, valor unitario y un importe total. ¿Esto qué significa? Que a los empleados que trabajan en un régimen de mensual se considera que se les abona 30 días. Entonces, a ese sueldo total yo lo divido entre 30, como observan acá, y encuentro el valor unitario. Entonces, el valor unitario por 30 días me da el valor total nominal. Este sueldo tiene que estar establecido en el contrato de trabajo, que es el acuerdo, o sea, que ambas partes realizaron al momento de iniciar la relación laboral. ¿Significa que yo durante toda la vida laboral voy a cobrar la misma cantidad? No, porque están los consejos de salario. Y los consejos de salarios son quienes se encargan de establecer el mínimo de incremento que la empresa le tiene que otorgar sobre ese sueldo y las oportunidades en que se dan. Luego, otra forma de contratación muy común acá en Uruguay, o sea, es contratar a las personas bajo el régimen de jornaleros. ¿Cuál es la diferencia acá? Que a la persona se le va a pagar por jornal trabajado. ¿Qué es jornal trabajado? Es día efectivamente trabajado.
Entonces, por ejemplo, si una persona trabajó en el mes 15 jornales, ¿qué es lo que va a suceder? Acá arriba, en lugar de decir sueldo mensual, va a decir jornales. Cantidad va a decir 15, y si por ejemplo el valor nominal por jornal es 1000, acá en valor unitario va a decir 1000. 15 por 1000, en total sería 15.000. Otra partida muy habitual, en las cuales las empresas pagan en dinero, son las horas extras. Bien, ¿qué son las horas extras? Uno como empleado tiene acordado un horario habitual de trabajo. ¿Qué es lo que pasa con las horas que yo trabajo que exceden ese horario habitual? Bueno, esos son lo que se denominan horas extras. Por ejemplo, yo tengo un horario de 8 horas diarias. Y un día, por X motivos, me tuve que quedar 10 horas trabajando. Bueno, esas 2 horas adicionales son horas extras. Estas horas extras tienen que figurar por separado en el recibo y se tienen que abonar por separado. ¿Cómo se calculan las horas extras? Bueno, la hora extra tiene el 100% de recargo de lo que es una hora simple, o sea que sería el doble. Como dijimos, o sea, estos son ejemplos de partidas en dinero. No significa que sean las únicas, sino que eso va a depender, primero, de cada empresa, y segundo, también va a depender del grupo de actividad que integra la empresa en el Ministerio de Trabajo. Otros ejemplos de partidas en dinero puede ser prima por antigüedad, presentismo, etc. Bien, una vez comentadas las partidas en dinero, vamos a pasar a lo que son partidas en especie. Bien, ¿qué son las partidas en especie? Bueno, son partidas que no son dinero. O sea, como bien la palabra lo dice, o sea, son beneficios que yo obtengo en especie o en bienes. Más allá de que estas partidas no sean en dinero, deben necesariamente exponerse en el recibo de sueldo. ¿Por qué se tienen que exponer en el recibo de sueldo? Principalmente por dos razones. Primero, porque son beneficios que el empleado está obteniendo por el vínculo laboral. Y segundo, porque cada una de estas partidas tiene un tratamiento especial en los aportes al BPS y al IRPF. Acá nuevamente lo que tenemos, o sea, son ejemplos de las partidas en especies más comunes que brinda una empresa. Por ejemplo, tenemos la partida en especie alimentación. Esto es cuando el empleador al empleado le da el almuerzo todos los días. Bueno, eso sería una partida de alimentación. O lo típico, cuando la empresa te da la tarjeta de ticket, que vos vas después al supermercado y compras comestibles. Bueno, eso es una partida en especie, los tickets de alimentación. Después tenemos la vivienda. ¿Qué significa la vivienda? Es cuando el empleador te da la casa donde vos vivís, te da la vivienda. Es un beneficio que tiene que estar expresado en el recibo de sueldo. Otro ejemplo típico de partida en especie es el transporte. ¿Qué significa el transporte? Quiere decir que el empleador a vos te abona o te facilita el medio de transporte con el cual vos te trasladas a tu lugar de trabajo. Al igual que comentábamos con las partidas en especies, estas no son únicas, sino que son ejemplos. O sea, otros ejemplos de partida en especie puede ser la vestimenta, herramientas, seguro de vida, etc. Bien, una vez comentado lo que es la parte de haberes, ahora Noelia va a seguir a detallarles lo que es la parte de descuento de un recibo. Hola, buenos días. Como decía Claudia, ahora vamos a hablar la parte de descuentos legales que podemos ver aplicados en un recibo de sueldo, pero sin perder de vista que en los recibos se pueden tener otro tipo de descuentos como ser adelantos que le hayamos pedido a la empresa, cuotas del banco hipotecario, retenciones de ANDA o, por ejemplo, retenciones judiciales. Lo que también tenemos que tener presente es que los descuentos siempre se hacen sobre la parte nominal de nuestro sueldo, o sea, estas otras partidas que se nos pueden descontar no afectan en el cálculo de estos descuentos. Del primero que vamos a hablar es del Montepío. El Montepío es el aporte que los trabajadores hacen para su jubilación en BPS y es siempre un porcentaje fijo para el trabajador del 15%. Existen topes respecto a este 15%, pero son para sueldos muy elevados. Si vemos el ejemplo del recibo que tenemos acá en las diapositivas,
el Montepido de sueldo de 50.000 nominales se corresponde a 7.500 pesos. Luego pasamos al Fondo de Reconversión Laboral, que también es un porcentaje fijo del 0,1%. ¿Cuál es la idea de este aporte? Es que se pueda financiar la capacitación de todos los trabajadores, pero se le presta más atención a los trabajadores que se encuentran en situación de desempleo. Entonces, si yo estoy desempleada, lo que puedo hacer es ir al INEFOP, que es el organismo que dicta y organiza estos cursos, y ahí poder capacitarme mientras estoy desempleada. Otra de los descuentos que vemos es el impuesto a la renta de las personas físicas, que como les comentaba Alfredo en el comienzo de la charla, vamos a estar dando un nuevo webinar sobre este tema, ya que es muy extenso. Para no entrar mucho en detalle, pero que se tenga una idea de qué se trata el IRPF por definición es un impuesto anual. Pero en el recibo nosotros nos hacen descuentos mes a mes, que son anticipos mensuales. ¿Por qué se instrumentó de esta manera? Para que los trabajadores no tengan una carga impositiva tan alta en el mes de diciembre, sino que se vaya haciendo en el correr del año. El IRPF en los recibos de sueldo se puede presentar y exponer de dos maneras distintas. En el ejemplo que tenemos aquí, tenemos IRPF primario y el IRPF de las deducciones restándolo. De ese monto neto entre ambas cifras, obtenemos el aporte que vamos a hacer por IRPF. Sin embargo, si en otro recibo ustedes ven una sola línea por el IRPF, no significa que esté mal, son formas de exponerlo de manera distinta. Lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la información que brindamos a la empresa es que es importante que tengamos actualizada la información nuestra particular. Por ejemplo, tuve un hijo. Los hijos a cargo son una de las deducciones que se admiten para IRPF, lo que van a hacer que yo termine pagando menos impuestos. Por lo tanto, es importante que yo comunique a la empresa que tuve un hijo para que se puedan hacer las deducciones correctamente. Por último, vamos a ver el tema de FONASA, y lo vamos a explicar ahora en unos minutos, porque los porcentajes que van a aplicar sobre nuestro sueldo nominal dependen de la situación de cada trabajador. Entonces, me puede generar la duda de decir, bueno, ¿sobre qué importes se me están haciendo estos descuentos? ¿Sobre qué se me está calculando? Eso lo podemos ver en el recibo, como ven en la diapositiva, en donde dice imponibles. El primero que tenemos es el imponible jubilatorio de los 50.000 pesos que están en el ejemplo, que son sobre el monto que a mí se me hacen los descuentos que van para BPS. Y si quiero ver sobre qué monto me calcularon lo que pagué a IRPF, lo vemos en el imponible de IRPF, en este caso de 55.000 pesos. Como ven en este ejemplo, ambas cifras son diferentes porque hay partidas que, si bien no se toman para el cálculo de los aportes jubilatorios de Fondo de Reconversión Laboral y de FONASA, sí se toman en cuenta para el cálculo del IRPF. En el caso del ejemplo, son los tickets de alimentación. Por eso vemos que la diferencia son los 5.000 pesos correspondientes a esta partida. Ahora lo que vamos a ver es los porcentajes de FONASA, que, como comentáramos, dependen de la situación de cada trabajador. Acá también es muy importante que mantengamos actualizada la información que le brindamos a la empresa. Por FONASA se hace a través del formulario 3100, que se puede encontrar en la web de BPS. Entonces, vemos acá que los porcentajes a aplicar de FONASA surgen de las combinaciones de si tengo hijos menores a cargo o si tengo cónyuge o concubino a cargo. Si estoy en la particularidad de que no tengo hijos menores y no tengo concubino a cargo, voy a aportar un 4,5 de FONASA. Si tengo hijos a cargo y no tengo cónyuge o concubino, va a ser un 6%. En el caso que no tenga hijos, pero sí tenga mi cónyuge o concubino a cargo, va a ser de un 6,5, y si mi situación particular es que tengo ambos a cargo, a mis hijos y a mi cónyuge o concubino a cargo, es del 8%. ¿Qué significa que tenga un cónyuge a cargo? Por ejemplo, yo estoy casada legalmente y mi pareja, mi esposo, se queda sin trabajo. ¿Qué me dice por FONASA? Ok, vos te vas a hacer cargo de la parte de FONASA, o sea, del beneficio de la salud de tu pareja. Por eso es que los aportes son un poco superiores en el caso de que si no los tengo. Es importante también que si nosotros tenemos un recibo que tenga un sueldo nominal menor a 6.300 pesos a los valores del día de hoy, no vamos a ver estos porcentajes, ya que los porcentajes para esos salarios menores varían. Luego de haber visto todos los descuentos que estábamos hablando, los legales que tenemos,
llegamos al líquido a cobrar. Eso también lo vemos en el recibo de sueldo. Yo llego al líquido a cobrar luego de haber tomado todos los haberes que están discriminados en mi recibo de sueldo y los descuentos, los legales y, como comentábamos, por ejemplo, adelantos. Y con eso llego al líquido a cobrar. Como decía Claudia al comienzo de la charla, es lo que efectivamente voy a percibir por mi trabajo durante ese mes. Y por la ley de institución financiera, los mismos tienen que ser recibidos a través de una institución financiera. Ya puede ser banco o por medios electrónicos. Y esto también es importante que el trabajador le comunique al empleador cómo quiere y en qué banco, en caso que sea un banco, quiere ver su dinero depositado. Ya habiendo visto estas partes del líquido, cobrar, descuentos y haberes, Karina les va a comentar a continuación cuáles son las otras partidas que generalmente se liquidan en una relación laboral. Buenos días. Como les comentaba Noelia, adicional a estas partidas que aparecen en este recibo modelo, que es lo que pueda aparecer en cualquier mes del año, tenemos otras partidas que son legales y que tienen que aparecer en algún momento, pero no son las mensuales. Estos son los casos de la licencia, del salario vacacional y del aguinaldo. ¿Qué es la licencia? Son las clásicas vacaciones a las que todos tenemos derecho. Es un derecho adquirido del trabajador. Se tienen por lo menos 20 días por año civil trabajado. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona, por haber trabajado desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, tiene derecho a 20 días como mínimo. Puede ocurrir por diversas razones, como por ejemplo la que vemos en el punto 2, que es el tema de la antigüedad, que la persona tenga más días de licencia a gozar. También puede pasar esto por consejo de salario o por acuerdos bipartitas con el empleador. ¿Cómo es que genero yo estos días adicionales de licencia? Cada 4 años trabajados voy a generar un día más de licencia, salvo que el primer año lo voy a generar al quinto. ¿Qué quiere decir esto? Yo al quinto año voy a tener derecho a 21 días, a los 8 voy a tener a 22, a los 12 a 23, y así sucesivamente. ¿Cuándo debo gozar esta licencia? La licencia se goza al año siguiente en la que es generada, ¿sí? Como tenía en el caso inicial, una persona que trabajó del 1 de enero al 31 de diciembre va a poder gozar su licencia a partir del 1 de enero del año siguiente. Esto no quiere decir que la persona tiene que haber trabajado un año en la empresa, sino que simplemente tiene que haber terminado el año civil. Por ejemplo, una persona que ingresa a la empresa el 1 de julio va a tener para gozar la cantidad proporcional a lo que trabajó, es decir, por ejemplo, 10 días, ¿sí? Los cuales va a poder gozar también a partir del 1 de enero del año siguiente. No va a tener que esperar al 1 de julio del año siguiente para poder gozar. Sí va a generar 20 días en el año siguiente. ¿Cómo se calcula la licencia? Para el cálculo del jornal de licencia, uno tiene que tomar lo que se llama el promedio del jornal que se ha generado por el trabajador. Es decir, se tienen que tomar todas las partidas que el empleado ha ganado, y de esta forma vamos a llegar a un monto de lo que en promedio gana por día, ¿sí? Lo que se está tratando es de que la persona no pierda por el hecho de irse de licencia, ¿sí? El hecho de gozar la licencia no tiene que hacer que el empleado pierda parte de su sueldo. Adicional a la licencia tenemos el salario vacacional, que como dice ahí es la suma para el mejor goce de la licencia, ¿sí? Este salario vacacional para la mayoría de los empleados equivale al líquido de la licencia, ¿sí? Lo que quiere decir esto es que yo, al importe que me dé el total de la licencia generada, le voy a tener que hacer el líquido de cargas sociales. Es decir, a la licencia le voy a descontar lo que es el Montepío, el FONASA y el FRL. No se tiene que tomar en consideración para el cálculo del vacacional el IRPF que genera la licencia, ¿sí? El líquido solamente de las cargas sociales. ¿Cuándo debe ser abonado? Este debe ser abonado previo a que la persona salga de licencia. Por eso mismo es la suma para el mejor goce, y la idea es que la tenga para poder utilizar.
Vamos a ver un ejemplo numérico para ilustrar esto. Por ejemplo, en el caso de la persona que vimos el recibo al principio, tiene un sueldo mensual de 50.000 y tickets por 5.000, suponiendo que no tuvo otro tipo de partidas durante el periodo, su remuneración promedio mensual van a ser 55.000 pesos. Porque para el cálculo de la licencia y el salario vacacional se tienen que tomar también las partidas en especie, no solamente las partidas en directo. Si tomamos esta remuneración promedio para un empleado mensual, la vamos a dividir entre 30 y vamos a llegar al jornal de licencia que dice allí que va a ser de 1.833 pesos. Esto lo vamos a multiplicar por la cantidad de días de licencia que tenga generado la persona, en este caso 20, llegamos al total de licencia nominal. A esto le vamos a tener que hacer los descuentos correspondientes, que aquí en el ejemplo aparece el aporte jubilatorio, el FONASA y el FRL, y nos va a dar el líquido de licencia cobrada. Como les comenté en la slide anterior, la licencia está grabada por IRPF y lleva anticipo. En este caso la persona no llega al importe y por eso es que no aparece ningún monto, ¿sí? Para el jornal del vacacional, lo que vamos a tomar es... Ay, perdón, me fui. Para el jornal del vacacional, lo que vamos a tomar es ese jornal de licencia, le vamos a sacar los 3 aportes jubilatorios que vimos anteriormente, y ese va a ser nuestro jornal de vacacional. Multiplicamos por el día de licencia, y nos queda el vacacional, que sería nominal, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué digo esto? Porque el salario vacacional está grabado para IRPF. Vuelvo a decirle, en este caso el importe es chico, y por lo tanto la persona no llega a aportar, pero en caso de que el importe fuera mayor, podría corresponder que el líquido del salario vacacional fuera menor a el importe que aparece allí, ¿sí? Por eso es que en este caso, al no tributar IRPF, los importes son iguales, pero puede pasar que por IRPF estos importes no coinciden. Como les decía de la oportunidad de pago, dependiendo de cuál sea la modalidad del contrato de la persona, va a ser la oportunidad de pago de la licencia. El vacacional siempre tiene que pagarse previo a que la persona salga de licencia. Sin embargo, en el caso de los empleados mensuales, se va a pagar la licencia junto con el sueldo de ese mes. Es decir, en este caso que tiene 20 días, en el recibo de sueldo del mes siguiente le va a aparecer 20 días de licencia y 10 de sueldo. En el caso de los jornaleros, la licencia se paga junto con el salario vacacional previo a gozar la licencia. Otra de las partidas que hablamos en la slide anterior es el tema del aguinaldo. Como dice la definición, es la 12ª parte del total de los salarios pagados en dinero por el patrón en los 12 meses anteriores al 1 de diciembre de cada año. Puntos fundamentales de esta definición. El aguinaldo es el total de los salarios pagados en dinero, es decir, las partidas en especie no generan aguinaldo. Y tienen que ser abonadas por el patrón. ¿Por qué esta distinción? A ver, en la mayoría de los casos, los salarios pagados para las personas son pagadas por el patrón, pero puede haber casos, como por ejemplo las propinas, que si bien se encuentran grabadas, no son abonadas por el patrón. Entonces, en esos casos, estas no generan aguinaldo. Entonces, ¿por qué hice los 12 meses previos anteriores al 1 de diciembre? El aguinaldo se calcula en el periodo 1 de diciembre de un año hasta el 30 de noviembre del otro. Normalmente, y por decreto, existen lo que se llama el medio aguinaldo, y por lo tanto se paga el medio aguinaldo en junio, que va de diciembre a mayo, y el medio aguinaldo en diciembre, que va desde junio a noviembre. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de lo que sería el pago del aguinaldo en junio, ¿sí? Vamos a tomar el ejemplo del recibo, y suponiendo que la persona no recibió otra partida en dinero en el periodo, tomo todos los salarios pagados desde diciembre hasta mayo, la suma de todo esto debo dividirla entre 12, y eso me va a dar el aguinaldo nominal, ¿sí? A esto le voy a hacer los aportes personales, que van a ser el Montepío, el FONASA y el FRL, y me va a dar un líquido a cobrar.
En particular, si bien hay otro curso posterior, como les comentaron, otro webinar con respecto a IRPF, el aguinaldo de junio está grabado para IRPF, pero se graba en diciembre. Es como una forma diferente para que la persona no se vea, se graba en el ajuste anual. Pero no quiere decir que no esté grabado, pero no lleva anticipo, que es lo que aparece acá, por la forma de cálculo que tiene el IRPF. Otra particularidad de los aportes del aguinaldo es, como podrán ver ahí, que tiene un FONASA del 3%. Para este ejemplo que nosotros suponemos que la persona no tiene hijos ni cónyuge. Lo que ocurre es que, como les comentaba Noelia, hay determinados casos en los cuales los importes que ganan las personas son menores y por lo tanto el FONASA no corresponde a los casos que mencionábamos, digamos, del 4,5, 6, 6,5 y 8, y por lo tanto en el aguinaldo se hace una retención menor. Esta no es que no se vaya a grabar ese aguinaldo por todo ese FONASA, sino que la diferencia se graba cuando la persona ya pasa ese límite que mencionaba Noelia. Por lo tanto, muchas veces, y es una consulta bastante común, nos preguntan por qué en el sueldo de junio ganaron menos. Y en realidad no es que ganaron menos, sino que tiene esa retención de FONASA que no fue realizada en el aguinaldo. Otro tema particular y muy importante es, bueno, perfecto, yo tengo este recibo de sueldo, esto es lo que me sale este empleado, ¿no? O sea, lo que yo pago por sus, como sueldo y a su vez los aportes es el total de lo que yo tengo como costo como empresa. Y en realidad esto no es así, sino que la empresa tiene otros costos asociados. Como pueden ver ahí en la slide, existen determinados aportes que el empleador debe realizar al BPS. Uno de ellos es el Montepío patronal, que tiene la misma función que el Montepío personal, pero la diferencia es que el aporte se hace por un 7,5%. Adicional a esto, el patrón también tiene que aportar por las partidas exentas, que son varias de las partidas en especie mencionadas, no todas, pero sí varias de ellas, que el empleado no aporta, pero el empleador sí aporta ese 7,5%. También el patrón aporta FONASA, ¿sí? Un 5% del total grabado del empleado. También tiene fondo de reconversión laboral por el mismo importe que el empleador, y a su vez tiene un 0,025% de lo que se llama el Fondo de Garantía de los Créditos Laborales. Que así como el Fondo de Reconversión Laboral es un fondo que se utiliza para la capacitación de los empleados que se encuentran en el seguro de paro, el Fondo de Garantías tiene como objetivo el armar también un fondo en el BPS que sirva como garantía en caso de insolvencia de un empleador para que se puedan hacer frente a los créditos laborales. Particularmente esto no es un fondo para la empresa, sino que es uno genérico del BPS, ¿sí? Como podemos ver, estos son los costos que la persona, el empleador va a tener por ese recibo de sueldo, por ese sueldo que pagó en un mes. Vamos a ver un ejemplo numérico para que quede más claro. Por ejemplo, en este caso del recibo tenemos un sueldo de 50.000, una alimentación de 5.000, los aportes personales son descontados de estos importes y por lo tanto no son costo para el empleador, sino que son del empleado, pero sí tenemos las partidas que les mencionaba recién. Un Montepío patronal del 7,5, las partidas exentas, FONASA, FRL y Fondo de Garantía. Y esto hace que lleguemos a un costo directo de que el empleador va a tener que abonar al BPS de 61.687 pesos. Este costo incluye lo que el empleador le paga al empleado y al BPS, ¿sí? Y también, bueno, todo lo que es, engloba todo lo que son los aportes de ambos y lo que recibe el empleado. Pero, si lo miramos más detalladamente, esto es si lo miramos con una base caja. Pero si miramos lo que efectivamente tiene como costo ese empleado, durante ese mes esa persona generó partidas como las que hablamos recién, licencia, salario vacacional y aguinaldo,
y tiene una influencia bastante importante, y por lo tanto, si yo quiero ver efectivamente el costo que esa persona tiene para la empresa de vengado ese mes, tengo que mirar estos factores. Por eso tenemos acá un ejemplo que, partiendo de este costo caja, por decirlo de alguna manera, del empleador, vamos a tener la licencia que genera ese empleado en el mes, que en el ejemplo que dimos eran 20 días en el año, por lo tanto esos 20 días los dividimos entre 12, el famoso 1,67 días que uno genera de licencia en el mes. Luego tenemos el salario vacacional, que es el líquido del importe anterior, y también tenemos el aguinaldo, ¿sí? Que es ese sueldo que la persona ganó en dinero, esos 50.000, dividido 12, que es lo que genera. Adicional a esto, otro costo que también tiene que considerarse son los aportes que estas partidas van a tener a posteriori. O sea, cuando yo pague la licencia, cuando yo pague el aguinaldo, el patrón también va a tener aportes patronales que va a tener que hacer. En el caso de la licencia, son los mismos aportes que para el sueldo, que son los que vimos en el listado anterior. En el caso del aguinaldo, van a ser esos aportes menos el FONASA patronal. O sea, los patrones no pagan FONASA 5% por esos empleados. Entonces ahí llegamos a un costo total de 72.598 pesos. Esto es lo que efectivamente le sale al patrón tener a ese empleado en planilla, ¿sí? O sea, lo que efectivamente gasta el empleador sería este importe. ¿Por qué es importante considerar esto? Decimos, bueno, pero yo la licencia la pago una vez al año, el aguinaldo lo pago 2 veces al año. Más que una cosa es ver el tema de lo que se gasta efectivamente por mes, pero a su vez tenemos que tener en cuenta de que este empleado se puede ir, y en el caso de que esta persona se vaya, o sea, renuncie o sea despedida, hay que pagarle estas partidas. Entonces siempre es importante tener en el radar este tipo de conceptos para que no tengamos sorpresa, ¿sí? Bueno, y esto sería más o menos todo el pantallazo que les queríamos dar, este paseo por el recibo de sueldo, y bueno, quedamos abiertos a las preguntas que puedan llegar a tener. Muchas gracias, Karina. Invitamos a todos los participantes, si tienen alguna pregunta adicional a las que ya nos han hecho, a que nos las hagan llegar. Una de ellas es, cuando hay ingresos por consejo de salarios en el sueldo, ¿eso también tiene que aplicar para los tickets alimentación? No sé quién se anima a contestar. Claudia, adelante. Sí, cuando hay un incremento, o sea, por consejo de salario, o sea, también se aplica a lo que es ticket de alimentación, en el mismo porcentaje. Ok. Otras preguntas que nos están haciendo llegar, dice si existe un tope de exoneración para las partidas exentas, como por ejemplo puede ser bueno, la alimentación o el transporte, etcétera. Sí, existen topes. Primero que nada, las partidas exentas no pueden superar el 20% de lo grabado en el mes, ¿sí? Esto es muy importante, lo tenemos que tener en cuenta. Todo lo que exceda ese porcentaje debe estar grabado. Adicional a esto, existe otro tope a partir del año pasado, que es el tope de la alimentación. La realidad es que el uso y costumbre había hecho que todo lo relacionado sobre todo a la parte de tickets alimentación perdiera la esencia de la norma, que era que fuera por la alimentación de los días efectivamente trabajados del empleado. Entonces lo que se hizo fue restringir esto, y a partir desde el año pasado se aplicó otro tope diario del importe que se puede tener de alimentación, que hoy en día son unos 4.400 y algo de pesos diarios que la persona se le puede dar por alimentación. O sea, además del tope de las partidas exentas en general, existe un tope particular para la alimentación. Y este tope es por los días efectivamente trabajados por la persona, sin importar si es mensual. Porque muchas veces tenemos el tema de, bueno, el mensual trabaja 30 días, pero en realidad lo que yo le debo considerar son los días que efectivamente trabaja la empresa.
Muy bien, Karina. Vamos capaz que con la última pregunta, que es la siguiente. Si un trabajador en un día que no es habitual de trabajo, trabaja una cantidad superior a la cantidad de horas que habitualmente lo hace. Es decir, si tiene, por ejemplo, ponen un trabajador que tiene una jornada de 8 horas, en un día que no es habitual de trabajo, trabaja una cantidad superior, por ejemplo, 10. ¿Qué sucede? ¿Cómo se abona esas horas trabajadas? Bueno, en esos casos, lo que pasa con esas horas que se trabajan fuera de los días habituales de trabajo, tenemos primero dos cosas. Cuando uno trabaja en el día que no es habitual de trabajo, se llama lo que es el descanso trabajado, digamos, que se suele decir que se paga doble, por decirlo de alguna manera, porque la persona ya tenía derecho a percibir por ese descanso. Así que le tengo que pagar el doble por trabajar ese día, ¿sí? Si yo supero en esa jornada lo que es la jornada habitual, por ejemplo, no sé, un sábado, por ejemplo, que es común que las personas trabajen 4 horas, o no sé, un día común, un sábado trabajo hasta más de 8 horas, esas personas tienen derecho a percibir horas extras que se llaman especiales. Estas horas extras se pagan a un 2,5, digamos, del valor habitual, porque no solamente está superando la jornada habitual, sino que encima lo está haciendo en un día de descanso. Perfecto, y ahora sí vamos con la última pregunta que nos hacen es si los despidos están grabados. Esa es la última pregunta, suponemos que tanto para contribuciones especiales de seguridad social o como para IRPF. Bueno, en esos casos lo que tenemos que ver ahí es que existen diferentes partidas al egreso de las personas, ¿no? Y cada una de ellas va a estar grabada de manera diferente. Obviamente que los días trabajados y esas cosas van a estar grabados al igual que un sueldo de forma común. Partidas especiales que vamos a tener la licencia no gozada y probablemente también la indemnización por despido, dependiendo del periodo en el que se encuentre la persona. En esos casos, a ver, lo que es la indemnización por despido, la ley específicamente nos dice que no se encuentra grabada ni para la seguridad social, ni para el IRPF, mientras esta indemnización corresponda a lo mínimo legal. Todas aquellas indemnizaciones que se paguen por encima de lo que se establece como el mínimo legal, sí se encontrarán grabadas por IRPF. En cuanto a la licencia no gozada, como la persona no gozó esta licencia, se considera que también es indemnizatoria y solo se encuentra grabada para IRPF. Muy bien, Karina, muy clarito todo. Agradecemos a cada uno de ustedes la participación y haber compartido con nosotros esta sesión. Bueno, los invitamos, como les comentábamos, a la próxima sesión que va a ser acerca del IRPF, renta de categoría 2, renta de trabajo. Y bueno, esperamos seguir comunicados y encontrarlos en la próxima. Muchas gracias a todos por participar y ni que hablar a las panelistas por haber compartido también con nosotros todos sus conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Muchas todos. gracias a todos. Chao.